Tu vocabulario te mantiene en la ruina. Ahora mismo hoy las palabras que pronuncias a diario funcionan como pasivos financieros invisibles, auditando silenciosamente tus decisiones, envenenando tus contratos y repeliendo el mismo capital que afirmas perseguir. Esto no es filosofía, es un diagnóstico. Salomón, el soberano más rico de la historia humana, registraba un hombre cuyos ingresos anuales, solo en oro, pesaban 666 talentos según Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 14. Dejó un manual quirúrgico para la boca, no un folleto motivacional, un manual quirúrgico. Y antes de que termine este video, hay una oración de mayordomía esperándote, una que te ayudará a alinear tus palabras con la arquitectura del incremento disciplinado. Pero primero tenemos que extirpar algo. Quédate conmigo. Aquí está la herida que la mayoría de la gente se niega a examinar. Probablemente hayas hecho un acuerdo de apretón de manos que te costó más que cualquier inversión. Tal vez fue la promesa de ser avalista de un préstamo para un ser querido. Tal vez fue un compromiso verbal con un socio comercial que parecía digno de confianza hasta que llegó la presión. Tal vez fue algo más pequeño, una garantía hablada hecha en un momento de entusiasmo que se convirtió en un ancla alrededor de tu cuello financiero durante meses. No firmaste un documento, diste tu palabra. Y en la antigua economía de la confianza, tu palabra era el documento. Salomón vio que esto sucedía a su alrededor constantemente, no en teoría abstracta, sino en transacciones reales, en tribunales reales y en ruinas reales. Y por eso escribió palabras que la mayoría de la gente omite por completo al leer Proverbios. No el famoso versículo sobre el prestatario y el prestamista, sino uno más agudo. Proverbios capítulo 6, versículos 1 al 3. Hijo mío, si has salido fiador por tu prójimo, si has estrechado la mano en garantía por un extraño, te has atrapado con lo que dijiste enredado por las palabras de tu boca. Haz esto pues, hijo mío, para librarte, ya que has caído en las manos de tu prójimo. Ve hasta el punto del agotamiento y no des descanso a tu prójimo. Lee eso de nuevo. Atrapado por lo que dijiste, enredado por las palabras de tu boca. Salomón no está describiendo una disputa contractual. Está describiendo una emergencia quirúrgica. Levántate, muévete y agótate para deshacer el daño antes de que se multiplique. Detente. Pregúntate esto. ¿En cuántas trampas financieras de tu vida actual entraste por la boca antes de que tu mente se diera cuenta? La mayoría de las personas que operan bajo estrés financiero comparten un patrón de lenguaje común. Hablan desde la escasez. No puedo permitírmelo. El mercado está en mi contra. Nadie le da a nadie una oportunidad real. Estas no son observaciones, son sistemas operativos. Cada vez que hablas de esta manera, estás programando tu arquitectura de toma de decisiones para filtrar la evidencia de fracaso y descartar la evidencia de oportunidad. Esto no es misticismo. Son finanzas conductuales con una dirección bíblica. Proverbios capítulo 15, versículo 15 dice, y la mayoría de la gente nunca ha leído esto con atención. Todos los días del afligido son malos, pero el de corazón alegre tiene un banquete continuo. La persona con el corazón alegre no está ignorando la realidad. Está eligiendo sobre qué datos actuar. Ahora aquí es donde el diagnóstico se vuelve incómodo. El vocabulario emocional. Las palabras pronunciadas en pánico financiero desencadenan una toma de decisiones catastrófica. La persona que dice, voy a perderlo todo en un momento de volatilidad del mercado, no evalúa las opciones con calma. Vende en el punto más bajo. Cancela la inversión. Liquida el activo que se habría recuperado. La boca habló con miedo. Las manos la siguieron, y la cuenta confirmó lo que el miedo predijo. No porque el miedo fuera exacto, sino porque se obedeció al miedo. El capital no responde a las quejas, responde a la gobernanza. Quienes construyen una provisión duradera no dicen, esto es imposible. Preguntan, ¿dónde está la oportunidad en esta limitación? El lenguaje es estructuralmente diferente.
y esa diferencia estructural determina el resultado. Esto es lo que lo hace notable. No estás solo en esto. Millones de personas que nos ven ahora mismo de todos los países, todos los orígenes y todos los niveles de ingresos llevan esta misma herida invisible. El lenguaje de los hogares de su infancia, el vocabulario de sus derrotas financieras, el guión que heredaron y nunca cuestionaron. Dime en los comentarios ahora mismo, ¿desde qué parte del mundo nos estás viendo? Porque esta sabiduría pertenece a todas las naciones y quiero saber quién está en esta sala conmigo. Deja tu ciudad, tu país, tu continente. No estás viendo esto solo. Esto es lo que casi todos los maestros interpretan mal sobre Proverbios capítulo 18, versículo 21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y los que la aman comerán de sus frutos. La gente lee ese versículo e inmediatamente piensa, habla para que la riqueza exista, declara abundancia, dale órdenes a tu cuenta bancaria. Pero eso no es lo que escribió Salomón. Y Salomón no era un hombre que teorizaba sobre la riqueza desde un pergamino. Estaba operando una de las máquinas económicas más sofisticadas del mundo antiguo. Construyó el templo en Jerusalén, un proyecto que requirió 180,000 trabajadores reclutados a partir de un censo coordinado a lo largo de 7 años, financiado a través de alianzas internacionales y sistemas fiscales que rivalizan con los presupuestos estatales modernos. Primera de Reyes, capítulo 9, versículos 15 al 19, describe solo sus proyectos de infraestructura, el Milo, el muro de Jerusalén, Hazor Megiddo Gezer. No estaba hablando de prosperidad al aire, la estaba diseñando. Así que cuando Salomón dice que la lengua conlleva muerte y vida, se refiere a influencia, reputación, confianza y credibilidad contractual. Tus palabras construyen o destruyen la infraestructura relacional a través de la cual fluye realmente el capital. Observa lo que sucede en la vida real. La persona que habla imprudentemente, que promete demasiado a los clientes, que chismea sobre los socios, que se queja públicamente de las condiciones del mercado, destruye sistemáticamente la red a través de la cual viaja la oportunidad. No a través de una maldición mística, sino a través de la confianza dañada, las referencias retiradas y las puertas cerradas. La lengua no habló para que la pobreza existiera. Construyó el entorno en el que la pobreza se volvió inevitable. Ahora contrasta eso con el patrón de lenguaje de víctima. Las víctimas no gestionan el capital. Explican por qué el capital se fue. No construyen sistemas, catalogan agravios. Y aquí está la parte peligrosa. El lenguaje de víctima se siente honesto, se siente como un informe preciso. Se aprovecharon de mí. El sistema está amañado en mi contra. Trabajé duro y no obtuve nada. Estas declaraciones pueden contener hechos, pero los hechos ensamblados en una narrativa de víctima funcionan como una estrategia de salida financiera. Explican el fracaso sin generar corrección. El lenguaje de la mayordomía es diferente. José, vendido como esclavo por sus propios hermanos, despojado de su nombre y de su nación, arrojado a prisión por una acusación falsa, no habló como una víctima. Habló como un administrador. Donde quiera que lo ponían, organizaba, optimizaba y multiplicaba. En la casa de Potifar, en la prisión, y finalmente en el palacio del faraón. Génesis capítulo 39, 23 dice, el jefe de la cárcel no se preocupaba de nada de lo que estaba al cuidado de José, porque el Señor estaba con él. Pero nota que la presencia del Señor se expresó a través del comportamiento disciplinado de José, no a través de sus declaraciones. No salió de la prisión hablando, salió administrando. Si esta sabiduría está calando en tu espíritu ahora mismo, haz una pausa de un segundo y dale me gusta a este video. Esta es inteligencia antigua que se está recuperando para tu vida financiera y no te cuesta nada afirmarlo. El silencio es una estrategia de preservación de capital. La mayoría de la gente nunca ha considerado esto. Piensan en el silencio como ausencia, una falta de comunicación o una postura pasiva. Salomón pensaba en el silencio como una posición de fuerza. Proverbios capítulo 17, 28.
Aún los necios son tenidos por sabios si guardan silencio y por inteligentes si cierran los labios. No se trata de ocultar la ignorancia, se trata de proteger tu poder de negociación. La persona que habla primero en una negociación revela su debilidad. La persona que responde a todas las preguntas en una reunión de negocios revela su incertidumbre. La persona que anuncia sus planes financieros públicamente invita a la interferencia, la comparación y el sabotaje. Hay momentos en los que el movimiento financiero más poderoso que puedes hacer es no decir nada. Imagina esto. Estás en una habitación con un socio potencial. Te hacen una oferta. Es más baja de lo que necesitas. El reflejo es contraatacar inmediatamente, explicar, justificar y llenar el silencio. Pero el silencio mantenido con calma y confianza crea una presión que la otra parte se siente obligada a aliviar. Hablan de nuevo, mejoran la oferta. Tú no dijiste nada. Preservaste tu posición gobernando tu lengua. Esto no es manipulación. Es lo que Proverbios capítulo 21, versículo 23, llama guardar tu alma de la angustia. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Ahora aquí es donde Agustín de Hipona entra en la sala. No como un teólogo de la virtud abstracta, sino como un hombre que entendía la anatomía del deseo desordenado. Agustín definió la virtud como el amor rectamente ordenado, la jerarquía adecuada de lo que perseguimos y lo que valoramos. Cuando el amor está rectamente ordenado, los bienes materiales ocupan su lugar adecuado, herramientas para el servicio, no objetos de devoción suprema. Pero cuando el orden colapsa, cuando la provisión se convierte en una obsesión, cuando la seguridad financiera se convierte en un dios, el vocabulario cambia. La persona desordenada habla del dinero de la misma manera que una persona rectamente ordenada habla de Dios, con desesperación, con adoración y con pánico cuando está ausente. Y ese vocabulario de idolatría financiera es precisamente lo que destruye la sana mayordomía. El marco de Agustín se alinea directamente con la sabiduría de Salomón en Proverbios capítulo 23, 4 a 5. No te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas, porque se harán alas como de águila y volarán al cielo. El antídoto no es la indiferencia hacia la provisión, es el orden correcto. Dios primero, la estrategia después. La provisión como un subproducto de la alineación, no como un objeto de búsqueda impulsada por el pánico. Las afirmaciones bíblicas, las reales, no las declaraciones comerciales, son oraciones estructurales de alineación. Proverbios capítulo 16:3. Pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Esto no es pasivo. Pon en sus manos. La palabra hebrea aquí conlleva la idea de hacer rodar tu carga sobre Dios para luego levantarte y moverte. Declara, alinea, actúa. La afirmación no es el destino, es la postura que precede al trabajo disciplinado. La deuda de la lengua es real y acumula intereses. Los compromisos verbales apresurados, las promesas hechas antes de pensar, las garantías ofrecidas sin cálculo, y los juramentos hechos para asegurar la aprobación en el momento. Estos son pasivos financieros sin fecha de vencimiento. No caducan, se multiplican. Proverbios capítulo 20-25. Es una trampa consagrar algo a la ligera y solo después considerar los votos. Salomón describe una trampa psicológica y financiera en la que la mayoría de las personas modernas caen cada semana. Dicen que sí antes de haber calculado el costo. Prometen antes de haber comprobado su capacidad. Y luego, cuando llega el momento de cumplir el compromiso, la cuenta es insuficiente, la relación se daña y la reputación sufre una herida que arrastrará durante años. Esto no es un defecto de carácter. Es una lengua indisciplinada que opera sin control. La cura no es el silencio para siempre, es la disciplina de la demora. Antes de comprometerse, haga una pausa, calcule y luego hable o no hable.
Teresa de Ávila, escribiendo en el siglo XVI, bajo una presión personal extraordinaria, describió el castillo interior como la arquitectura del alma disciplinada. Un espacio interior estructurado de 7 moradas, cada una de las cuales requiere una entrega más profunda al orden de Dios y una mayor libertad del ruido del mundo exterior. Escribió que cualquier oscuridad que experimentamos se debe a nuestros apegos más que a defectos en nuestra naturaleza. Esta es una teología financiera profunda. La persona que está apegada a las opiniones de los demás habla imprudentemente para mantener la aprobación. La persona que está apegada al miedo a la escasez habla impulsivamente para aliviar la ansiedad. La disciplina del castillo interior, la práctica de retirarse hacia un pensamiento ordenado y centrado en Dios antes de actuar, es precisamente la pausa que previene la deuda de la lengua. Así es como se ve esto en la práctica antes de aceptar ser avalista, antes de hacer la promesa, antes de anunciar el proyecto, antes de responder con ira a una mala crítica. Usted entra en el espacio interior, gobierna la emoción, calcula el costo, luego decide. No desde el pánico, no desde el orgullo, sino desde el orden. Pablo en 2 Corintios capítulo 9 versículo 7 dice: Cada uno debe dar lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. El corazón decidido, no la boca presionada, no el sí impulsivo. El corazón decidido, lo que significa que se consultó la arquitectura interna antes de hacer la declaración externa. La mayordomía no es un truco financiero, es la ley estructural de la supervivencia financiera. El administrador que gobierna el lenguaje, gobierna las relaciones y gobierna los compromisos. Esa persona construye un balance general que no colapsa bajo el peso de sus propias palabras imprudentes. Orígenes de Alejandría. Uno de los eruditos bíblicos más antiguos y rigurosos de la Iglesia antigua enseñó que las palabras falsas no solo engañan a los demás, corrompen la arquitectura interior de la persona que las pronuncia. Orígenes argumentó que el alma es moldeada por aquello a lo que consiente y que el habla falsa habitual, la exageración y la declaración imprudente deforman gradualmente la capacidad de la mente para la verdad, haciéndola estructuralmente incapaz del discernimiento que requiere la mayordomía sabia. El mentiroso no solo pierde credibilidad ante los demás, pierde claridad dentro de sí mismo. Su juicio financiero se degrada porque su relación con la verdad se ha visto comprometida en su origen. Este es el testigo moderno que Salomón convocaría, no un administrador de fondos de cobertura, no una celebridad de los negocios, sino un hombre que estudió la palabra y concluyó: sus palabras no son cosméticas, son constitucionales. Definen el marco legal interno mediante el cual usted gobierna cada decisión que tomará en su vida. La riqueza no se crea con palabras mientras usted duerme. Deje que esto cale. Se construye a través de límites disciplinados, compromisos gobernados, prioridades correctamente ordenadas y la extirpación quirúrgica de cada patrón de palabras que ha estado funcionando como un pasivo disfrazado. La persona que domina la lengua no solo habla mejor, piensa de manera diferente, negocia de manera diferente, maneja la presión de manera diferente. Su sí significa algo. Su silencio protege algo. Su no es un muro que resguarda el capital que ha trabajado para acumular. Este es el código de riqueza de Salomón. No es una fórmula que se recita una vez y se monetiza. Es una disciplina diaria de gobierno interno que eventualmente se expresa como estabilidad externa, provisión duradera y el tipo de legado que no requiere un descargo de responsabilidad. Si esta enseñanza ha aportado claridad, valor o convicción a su pensamiento financiero de hoy, suscríbase a este canal ahora. La próxima lección de esta serie profundizará aún más y no querrá perdérsela. Ahora cierre los ojos si puede o alinee sus pensamientos con los míos ahora. Oremos.
Padre, nos presentamos ante ti no como víctimas de nuestras circunstancias, sino como mayordomos de los recursos y dones que nos has confiado. Perdónanos por las palabras imprudentes, las promesas apresuradas, las confesiones de escasez y las quejas disfrazadas de oraciones. Enseña a nuestras lenguas la disciplina de los sabios, que nuestro sí sea medido y nuestro silencio sea estratégico. Que nuestras declaraciones se alineen con tu palabra, no con nuestro miedo. Danos el discernimiento de Salomón, la resistencia de José y el corazón ordenado de aquellos que te aman por encima de cualquier tesoro que este mundo ofrezca. Que nuestras palabras construyan y no destruyan, que nuestros compromisos honren y no atrapen. Que nuestras vidas financieras se conviertan en un testimonio de tu fidelidad para cada generación que nos siga. En el nombre de Jesús, amén. Vaya en paz. Construya con disciplina, hable con sabiduría y deje que su legado perdure más allá de su vida. Si esta historia ha cambiado la forma en que percibe el poder de sus palabras y la mayordomía de su riqueza, por favor suscríbase y dele me gusta a este canal. Estamos descubriendo la sabiduría histórica que ha estado enterrada durante demasiado tiempo. Plantemos juntos las semillas de un futuro disciplinado. El próximo tesoro de conocimiento se abrirá pronto.